Otra vez. Bien, vamos a ver un videito rápidamente. Empezamos nuestro tiempo de enseñanza. El Evangelio de Lucas. Lucas investigó a muchos de los primeros testigos oculares de la vida de Jesús y escribió este registro. La historia comienza en los montes de Jerusalén, el lugar donde los antiguos profetas de Israel dijeron que Dios mismo vendría para establecer su reino sobre toda la tierra. En la ciudad está el templo administrado por los sacerdotes. Uno de ellos, Zacarías, estaba trabajando en el templo cuando tuvo una visión que lo aterrorizó. Un ángel aparece y le dice que él y su esposa tendrían un hijo. ¿De qué se trata todo esto? Se nos dice que Zacarías y su esposa eran muy viejos. Nunca habían podido tener hijos. Lucas está haciendo un paralelo con Abraham y Sara, los grandes ancestros de Israel, porque ellos eran muy viejos y no podían tener hijos. Sin embargo, Dios les dio un hijo, Isaac, y así es como comenzó toda la historia de Israel. Lucas está implicando que Dios está por hacer algo igual de importante por su pueblo una vez más. El ángel le dice a Zacarías que debe nombrar a su hijo Juan. Y luego dice que el hijo va a cumplir una promesa de los antiguos profetas de Israel, de que alguien vendría un día a preparar a Israel para encontrarse con su Dios cuando él llegara a reinar en Jerusalén. En este momento, Jerusalén está gobernada por los romanos. Sí, está gobernada por un hombre llamado Herodes, un rey marioneta bajo el imperio romano. Lo que el pueblo judío más deseaba era ser libre y gobernarse a sí mismo en su propia tierra. Esta es una noticia impactante. Todo va a cambiar. Dios está en camino, pero ¿cómo llegará? Para descubrirlo, Lucas nos lleva fuera de Jerusalén, hacia un pequeño pueblo en los montes de una alejada región llamada Galilea. Ahí encontramos a una mujer llamada María. Le llamaremos María. Ella estaba comprometida para casarse. Un ángel se le aparece a María, diciéndole que va a tener un hijo. Se supone que ella lo llame Jesús, lo cual en hebreo significa el Señor salva. Él será un rey como David y gobernará sobre el pueblo de Dios para siempre. María pregunta: ¿cómo es esto posible? Soy virgen. Se le dice que el mismo Espíritu Santo que trajo vida y luz de las tinieblas en el primer capítulo de Génesis generará vida dentro de su vientre. Dios está a punto de unirse a la humanidad a través de la concepción y el nacimiento del Mesías. María pasará de ser una completa desconocida a ser la futura madre del reino. Exactamente. De hecho, ella canta una canción acerca de cómo su propio cambio de estatus social apunta hacia una mayor agitación venidera. A través de su hijo, Dios va a quitar gobernantes de sus tronos y exaltar al pobre y al humilde. Va a poner completamente de cabeza el orden del mundo. Cuando María estaba embarazada, ella y su prometido José tuvieron que descender a Belén. Había un decreto en todo el Imperio Romano acerca de unos nuevos impuestos. Todos tenían que ir a registrarse en la ciudad de su familia. Había tantos visitantes en Belén que ellos no pudieron encontrar una habitación para hospedarse. El único lugar que pudieron encontrar era un espacio donde los animales dormían. Ahí cerca estaban algunos pastores con sus rebaños. Un ángel se les aparece, lo que, claro, los asusta. Se les dice que celebren, porque esta noche ha nacido un Salvador en Belén. Se les dice que vayan y encuentren a este bebé. Sabrán que es el Mesías porque estará envuelto y recostado en un mugriento pesebre. Esto es bastante desagradable. Estos pastores, que tampoco son muy limpios que digamos, van y encuentran a Jesús recién nacido en este sucio lugar. Quedan completamente atónitos. Se van a casa preguntándose qué es lo que está a punto de suceder. Todo esto es muy extraño. Si Dios realmente está viniendo a salvar el mundo, esa no es la manera en que esperarías que llegara. Nacido de una chica adolescente, en un refugio para animales y celebrado por unos pastores desconocidos. Exacto. Todo está de cabeza en la historia de Lucas. Ese es el punto. Él está mostrando cómo es que el reino de Dios fue revelado primero en esos lugares sucios, entre los pobres, porque Jesús está aquí para traer salvación, volteando de cabeza el orden del mundo. Bien, esta es la historia de la serie que estamos viendo. Jesús, un bebé que nació, pero un rey que volverá. Y esta historia es apasionante. Yo sé que hemos visto películas de esto, pero de verdad que cada detalle es asombroso. Y hoy quisiera hablar de un detalle adicional. Hace 15 días hablamos sobre el momento en el que la luz del universo entero se mete en el vientre de María, siendo virgen, y ella da a luz la luz del mundo. Y hace 8 días hablamos sobre las señales, sobre la estrella, cómo la estrella iluminó a los sabios y cómo la estrella nos guía a nosotros también.
como Jesús, que en la estrella trae guía en nuestra oscuridad, siendo nosotros gentiles. Y hoy quisiera hablarles acerca de los ángeles y los pastores, otros personajes importantísimos en la historia, y que los nombra solamente en el libro de Lucas. En el libro de Lucas capítulo 2 aparece solamente esta historia. Pero el libro de Lucas, que es un médico, para las personas que no saben, no lo habían conocido, Lucas es un médico y que se dedica a estudiar y a buscar con detalle en el tiempo de Jesús todo el detalle de lo que había pasado, y se puso a preguntarle a las personas, se puso a investigar y a mirar para poder crear el relato, el evangelio de Lucas, de lo que había sucedido. Así que este detalle de Lucas sobre los ángeles y los pastores lo encontramos en el capítulo 2. En el capítulo 2, ángeles y pastores. Pero yo quisiera pedirle algo antes de empezar. A ver, tome un suspiro, un aire. Dígale al Señor conmigo: Señor, yo quiero que me hables esta mañana. Por favor, que mi corazón esté dispuesto, que mi mente esté dispuesta para recibir la palabra. Amén. Bien, hay algo en esta historia que es apasionante, así como muchas de las pasiones que tenemos o muchos de los gustos que tenemos. A mí me encantan los amaneceres. ¿A usted le gustan los amaneceres también? ¿A alguien que le gusta el amanecer o el atardecer? Ver esos cielos así llenos de colores, naranja, rojo, qué belleza. Y definitivamente que el sol representa algo bien hermoso en el universo en donde Dios nos puso, en la galaxia sobre todo donde Dios nos puso. El sol representa precisamente esa luz que nos permite hacer diferentes actividades. Y este sol quizás por la fuerza, la potencia que se ve, por el calor que recibimos, generó mucha idolatría también en muchos pueblos. ¿Usted sabía que habían pueblos que adoraban al sol? Entonces veían al sol y decían: oh sol, gracias, y adoraban al sol por la grandeza, porque les ayudaba con sus cultivos y sus cosechas. Y eso pasó en muchos pueblos, incluso en el pueblo de los romanos. En la civilización romana había una celebración que empezaba en el solsticio del invierno. Entonces, no sé si de pronto haya escuchado alguna vez este término del solsticio de invierno, que es cuando el día es más corto. Entonces el sol sale solamente un poquito de tiempo, sale más tarde y se esconde más temprano. Es el día más corto del año, en el solsticio de invierno. Y ese día había celebración en la civilización romana, en el pueblo romano. Había celebración, había fiestas. Entonces estos romanos tenían un montón de celebraciones paganas y cosas que no le agradaban a Dios, pero era el momento en el que iniciaba el solsticio de invierno y lo celebraban. Decían: Saturno, gracias por que tenemos cosechas, gracias por las lluvias y gracias por este tiempo de invierno que viene. Así que hay una persona, un matemático en el siglo III, que se dedicó a buscar en qué momento, en qué fecha había nacido Jesús, y se puso a calcular los tiempos. Este personaje, estos reyes, estos emperadores estuvieron en esta época, y dijo que más o menos Jesús había nacido para esta fecha de 21 al 25 de diciembre. Él lo calculó en ese momento, que puede ser en otra fecha, sí, pero digamos que el matemático calculó preciso para la fecha del solsticio del invierno. Y sabe que hay algo hermoso en estos cálculos, y de alguna manera que influyó también en la decisión o en el cálculo del matemático, es pensar que en el momento más oscuro del día o de la temporada más oscura, donde el sol se oculta más rápido y hay más oscuridad, llegó el Señor, llegó el Salvador para alumbrar como el sol que es. Jesús es un sol, y lo dice Malaquías capítulo 4, versículos 1 en adelante, nos habla sobre ese sol maravilloso, ese atardecer o ese amanecer que nos encanta. Lo vemos también en Malaquías, en Jesús. Mira lo que dice Malaquías capítulo 4 versículo 1. Dice:
en la Reina Valera del 60, dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno. Va a llegar un momento en que un día va a llegar el día del horno o el día ardiente del Señor. El título que tiene en su Biblia, ¿cuántos tienen Biblia ahí? ¿Qué título tiene en su Biblia? ¿Qué dice su título? Advenimiento. ¿Qué significa advenimiento? La venida o el día del Señor, el día de la llegada del día del Señor, bueno, o la llegada del día del Señor. Advenimiento, sí, hace referencia al día, por eso dice este versículo: viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Usted sabe qué es una estopa? Se va a convertir en eso, los soberbios y los que hacen maldad. Y dice: aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Entonces viene el horno y los abraza, los consume completamente. Y luego dice el versículo 2: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí hace referencia acerca de aquel momento, aquel día, advenimiento del Señor, en el que salga el sol de justicia. Quisiera ponerlos un poquito en contexto. ¿En qué contexto escribe el profeta o recibe la palabra de Dios el profeta Malaquías? El profeta Malaquías está en uno de los tiempos en donde el pueblo de Israel ha regresado de la esclavitud en Babilonia y empezaron a reconstruir la ciudad. Entonces imagínense, llegaron estaban cautivos en Babilonia y regresaron a Jerusalén o a Israel nuevamente a tratar de reconstruir todo. Y Nehemías y Esdras nos cuentan que reconstruyeron muros y reconstruyeron templo en ese tiempo y empezaron a reconstruir Israel. Pero todavía faltaba algo. La grandeza que se había tenido en los tiempos anteriores, en los reyes anteriores, no llegaba. No llegaba la grandeza, los reyes no podían surgir y de alguna manera como que no estaba la bendición de Dios ahí, como que no había la prosperidad que había antes. No sé si de pronto a usted le ha pasado alguna vez, que de pronto echa para atrás su memoria y empieza a recordar en que de pronto antes tenía un mejor trabajo y empieza a pensar: si no hubiera renunciado a ese trabajo, o de pronto antes tenía mejor estabilidad económica, o antes tenía una mejor familia, tenía estabilidad familiar, y echa para atrás a pensar y dice: pasan los años y pasa el tiempo y todavía siento que no ha llegado esa estabilidad a mi vida. ¿Cierto? Siento que no he llegado a lo que tenía antes, como que caía un vacío y como que no logro levantarme, no logro salir adelante. ¿Qué es lo que sucede? Algo así le pasaba al pueblo de Israel. Sentían que no podían surgir, que no tenían la misma grandeza de antes, como cuando recordaban a Israel en los tiempos del rey David o del rey Salomón o de los otros reyes que tuvieron prosperidad. Sentían que no podían salir adelante. Así que la necesidad de que saliera el sol de justicia era importante en la historia del pueblo de Israel, porque en medio de la oscuridad, del desaliento, el pueblo ni siquiera quería servir al Señor. Dice Malaquías capítulo 3, dice que en balde era servir al Señor, era inútil servir al Señor. Entonces la gente ya iba al templo y no quería servir a Dios, era que pereza, ¿para qué voy a servirlo si todo va a seguir igual? ¿Con qué sentido sirvo a Dios si todo sigue igual? Y la gente estaba desanimada, el desánimo estaba así, llevándoselos a todos por completo. No había ánimo en el pueblo de Israel. Y por eso el profeta Malaquías dice: a vosotros los que temen el nombre del Señor, nacerá el sol de justicia. Y dice que en sus alas traerá salvación.
hace referencia precisamente a los rayos del sol. Las alas del sol vienen siendo los rayos del sol. Cuando usted sale en un día caluroso, de pronto si sale el solecito más tarde y usted sale y siente el sol así en su piel. Aquella persona que saliera a buscar el sol sentiría la salvación. Aquella persona que se acercara y se asomara donde estaba la luz, el sol, sentiría la salvación. Iba a ser abrazado por las alas del sol. Porque eso iba a ser el sol de justicia, traer salvación. ¿Cuántos becerritos hay en este lugar? Amén, pastor. Aquí, mire lo que dice, más adelante dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. A mí me gusta este término en la Reina Valera, porque la Reina Valera, como le he dicho, es muy poética, muy hermosa. Y la Reina Valera dice, saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El pueblo de Israel se sentía atado, dominado. Sentía que aunque de pronto no estaban cautivos ya otra vez en Babilonia, los ejércitos que venían con facilidad los podían dominar y se sentían atados como escondidos en una jaula. Y por eso el profeta Malaquías dice, cuando venga el sol de justicia van a poder salir, van a poder ser libres. El salir habla acerca de la libertad, del encierro que a veces sufrimos por causa de nuestras decisiones y de nuestro pecado. Dice, el día que salga el sol de justicia van a ser libres. Y luego dice, y van a poder saltar. Esa expresión de saltar habla acerca de disfrutar la libertad que hemos tenido de Dios. Pero no solamente eso, sino la fortaleza. Un becerro débil, enfermito, pues no salta, está ahí. Pero un becerro con salud salta y disfruta lo que Dios le ha dado como libertad y como bendición a su vida. Esto hace parte del disfrutar las bendiciones de Dios. Y luego dice que hollaréis. ¿Cuántos quieren hollar? No sé, pastor. Pero dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Muchas gracias, Luchito. Gracias. Dice, hollaréis a los malos. Y la palabra hollar habla acerca de la victoria que vas a tener con aquellas personas o con aquellas circunstancias que vienen a atacarte. Cuando a veces viene la enfermedad, cuando a veces viene la escasez, cuando a veces vienen los problemas y los conflictos, cuando a veces viene la duda y el sin saber qué hacer, como la ansiedad de qué va a pasar mañana, qué voy a hacer con mi vida. Cuando vienen todas esas circunstancias y quieren venir a atacarte, dice esta palabra, vas a poder hollar a tus enemigos. ¿Por qué? Porque nace el sol de justicia que te da la libertad para que puedas hollar a tus enemigos. ¿Cuántos quisieran victoria en sus circunstancias y en su vida? Eso es lo que promete esta palabra para aquellos que temen el nombre del Señor. Y el sol de justicia nace en tiempos muy oscuros, o por lo menos en el pueblo de Israel había en ese tiempo tiempos de mucha oscuridad. Si usted tiene su Biblia abierta va a ver que Malaquías está antecitos del Nuevo Testamento. Está cerquita para que se acabe el Nuevo Testamento. Porque venía un tiempo donde la profecía, la palabra de Dios ya no iba a ser tan clara como lo había pasado en ese tiempo. Malaquías es el último profeta. Y lo que dice Malaquías es, en el versículo 4, mírelo ahí en su Biblia o en su versión, dice, acuérdense de la ley de Moisés. En otras palabras, acuérdense de la palabra de Dios, porque vienen tiempos de silencio de Dios, tiempo de oscuridad. Y a lo que llamamos nosotros 400 años donde no sabemos nada. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Es como un tiempo, como una caja de Pandora donde uno no sabe qué fue lo que pasó ahí, de oscuridad, sin saber qué sucedió. Fueron 400 años donde no hubo profecía, o por lo menos no registrada. No se sabe qué pasó entre Malaquías, ese tiempo, y el momento en el que arrancan los evangelios a contar el nacimiento de Jesús. Hay un momento ahí. No se sabe qué pasó con el pueblo de Israel durante el imperio griego. Y luego cuando llega el imperio romano apenas empieza a surgir, no se sabe, sino apenas cuando ya estaba desarrollado el gobierno del pueblo de los romanos. Y es en ese tiempo en donde el Señor da esta palabra, sol de justicia. Y quiero decirte, iglesia,
que esta palabra es para nosotros también hoy en día. Cuando estamos por momentos de oscuridad y de silencio de Dios, el Señor dice, va a llegar el sol, pero no cualquier sol, va a llegar el sol de justicia. O necesitas en tu vida el sol de justicia, la justicia de Dios para ti. Que se haga justicia, que el Señor pelee por tu causa. Y uno de los primeros relatos que encontramos en la historia con la que inició Jesús, con la que desaparece este tiempo de oscuridad del nacimiento de Jesús, es en Lucas capítulo 2. Y nos cuenta, como veíamos en el video, que llegaron unos ángeles. Y el primer personaje que quisiera hablarte es acerca de los ángeles. Porque los ángeles son importantes en la historia de la Biblia. Aparecen desde el principio. Quizás uno de los momentos donde apareció al principio, más al principio de la historia, que escuchamos o que conocemos de la Biblia, es en Génesis cuando se sella el Edén. Se cerró el Edén. Y dice la Biblia que habían dos ángeles ahí con espadas de fuego impidiendo que la gente entrara. Sellaron el Edén. Nadie puede entrar. Y esa fue la primera aparición quizás que tenemos aquí en la tierra de los ángeles. Luego encontramos que aparecieron los ángeles también cuando visitaron a Abraham. Luego cuando visitaron a Lot, entraron allá a Sodoma y Gomorra y entraron a la casa, casi no pueden entrar. Encontramos también que los ángeles visitaron a los amigos de Daniel en el horno, que había un ángel ahí con los tres que estaban en el horno de fuego y que por eso no se les quemó ni una pestaña, ni una ceja, no olían ni a quemado ni a humo, porque había un ángel alrededor de ellos. Y era importante que estuviera el ángel ahí alrededor de ellos. Era la gloria de Dios, era el cuidado de Dios, la protección de Dios, que Dios estaba ahí con ellos. ¿Cuántos han visto alguna vez un ángel? ¿Cuántos han tenido un ángel cerca alguna vez? Pastor, yo. Tal vez alguno alguna vez haya hospedado, como dice el libro de Hebreos, a un ángel y no se haya dado cuenta. Porque el hospedar desconocidos, dice el libro de Hebreos, puede que en algún momento hospedes a algún ángel y no te hayas dado cuenta que era enviado de Dios, era un ángel. Pero los ángeles son importantes en la historia. Quizás hoy en día, incluso como nuevamente digo el tema de como cristianos reformados, a veces tenemos que sanar el tema de la relación con los ángeles. Porque pensamos, no, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no, pero definitivamente los ángeles hacen parte de la vida de los seres humanos y Dios los ha enviado, como dice el libro de Hebreos, para que estén a nuestro servicio, para que estén al lado de nosotros sirviéndonos. No quiere decir que salga de aquí y empiece a orarle al ángel de mi guarda, no, pero sí que sea consciente que los ángeles han estado presentes en la historia de los seres humanos y seguramente no los ha visto usted, pero han estado presentes alrededor de usted. Y la historia cuenta estos ángeles, pero creo que donde más aparece en la historia de la Biblia, los ángeles, es en el nacimiento de Jesús. Apareció cuando el ángel le anunció a María, y luego cuando le habló a José le dijo, acepte a María, y luego cuando le apareció a José le dijo, váyase para Egipto, y luego cuando le apareció, o antes cuando le apareció también a estos pastores, y le dijo a los pastores, ha nacido el sol de justicia. Nació Jesús. El ángel Gabriel, pensamos que es el ángel Gabriel porque es el que más se nombra como el mensajero, o no recuerdo si él lo dice en ese pasaje, pero aparece el ángel y se presenta a los pastores que están ahí de turno, cuidando a las ovejitas. Se turna uno mientras duerme uno, el otro cuida a las ovejitas y están ahí trabajando, y se aparece en los cielos un ángel, ¡pum!, y se ilumina. Dice la Biblia que se llena ese lugar de la gloria de Dios. Es decir, como si fuera casi de día. ¡Puf! Se iluminó todo. Prendieron el bombillo y se iluminó tanto el lugar que dice la Biblia que se llenó de la gloria de Dios. Esa luz resplandeciente, el sol de justicia. Y le dice a los pastores en el versículo, ahí más adelantico está, en Lucas capítulo 2, versículo 9, si quiere leerlo conmigo. Dice versículo 9. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor
de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Mire que a veces nos asustamos cuando vemos la gloria de Dios. Yo no sé si usted alguna vez ha visto la gloria de Dios y se ha asustado. Ve así la gloria de Dios en algo que Dios está manifestando y usted dice: ay, Señor, qué miedo, qué susto. Pues así le pasó a muchos. El pueblo de Israel escuchaba la voz de Dios que sonaba como un trueno. Bueno, como suenan los truenos. Sí. Y la voz de Dios como un trueno. Y los israelitas decían: no, Moisés, vaya usted, por favor, hable con el Señor, nos da miedo que de pronto nos acabe, porque temblaba y la voz de Dios era como un trueno y daba susto. Así que si usted le tiene temor a los truenos, pilas, reconsidérelo. Pero en este momento los pastores tuvieron temor y se asustaron al ver al ángel. Y no solamente ven al ángel y se asustan, sino que más adelante nos dice, en el versículo 13 dice: de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud. Lucas 2:13. De pronto en ese momento estaba el ángel y ¡pum!, aparecieron una multitud de ángeles ahí. Yo me imagino esa escena como usted sabe que yo me las imagino. Los ángeles ahí esperando. Vamos, di la orden, Gabriel, anúncialo. Y ¡pum!, están que se salen y llegan a ese lugar más iluminado aún. Se ilumina mucho más el espacio. Y mire lo que hacen. Dice que se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto, o gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Empiezan a adorar a Dios. Dice: nació el sol de justicia, llegó el momento, y estaban felices. Los ángeles estaban de fiesta. Nació el Salvador. Qué hay felicidad, qué alegría. Y sabe que a veces me pongo a pensar en la posición también de los pastores, que ven esa grandeza y dicen: wow, esto merece ser adorado. Yo me lo imagino, ¿no? No porque lo hayan hecho, pero me lo imagino en nuestra actitud de seres humanos. Si adorábamos a los antepasados, adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a Saturno, a los planetas. Imagínense viendo esta gloria, diciendo: wow. Y no solamente es algo que me lo imagine, sino es algo que pasa. Que hay personas que adoran a los ángeles, pensando que es la gloria de Dios. Pero mire lo que le pasó a un apóstol, al apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 22. Conociendo de Dios, intentó adorar a un ángel. Apocalipsis 22, versículo 8. Dice: yo, Juan, el apóstol Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. O sea, vio todo lo que iba a pasar en los tiempos finales. Vio la grandeza de Jesús. Apocalipsis no se trata solamente de hablar sobre tiempos finales y de terror y de cosas terribles, sino que habla de la grandeza de Jesús. Y el único que era digno en el cielo era Jesús, de desatar los sellos. Y exalta a Jesús de una manera impresionante. Entonces el apóstol Juan dice: yo soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, que dice: me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Entonces el apóstol Juan ve todas estas cosas y empieza: oh, ángel, qué grandeza. Y empieza a adorarlo. Y el ángel, ¿qué es lo que le dice? Le dice: pero él dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora únicamente a Dios. Mire, los ángeles están puestos en este lugar y lo que hacen es adorar a Dios. Cuando aparecen en Belén con los pastores, lo que hacen es adorar a Dios. Cuando aparece en Apocalipsis, a adorar al rey que volverá, porque ese rey grandioso, ese bebé que nació, va a ser un rey poderoso, va a ser el sol de justicia y va a traer justicia a todas las naciones. Y por eso el ángel expresa y le muestra todo esto a Juan, y lo único que hace es: adoremos juntos a Dios. Enfócate en Dios, no en lo que estás mirando aquí, en la grandeza que estás mirando aquí, en lo que se te presenta al frente. Y cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado cuando vemos cosas asombrosas, cuando de pronto usted le reza por allá a un santo, o le rezó por allá a un santo y le respondió.
cuando por allá don José Gregorio le hizo el milagrito? Porque usted está enfocando su adoración a otras cosas externas. Y aquí el ángel nos dice: no, adoren solamente a Dios. Solamente adoren a Dios. Y estos ángeles que se presentaron en Belén, mostraron la grandeza de Dios y le dijeron a los pastores: vayan. Las señales de encontrarse a Jesús, de ver a Jesús a quien tienen que adorar, es que está en un pesebre, envuelto en una tela o envuelto en pañales, para que puedan verlo. Esa va a ser la señal para poder encontrarlo. Así que los pastores se dan en la tarea de ir a buscarlo. Y yo me pregunto, ¿por qué los ángeles se le presentaron a los pastores? ¿Por qué no ir al templo, por ejemplo, al lugar donde estaban adorando a Dios, allá los sacerdotes? ¿Por qué ir a unos pastores que están ahí en Belén, cerca tal vez de donde estaba Jesús? Pero ¿por qué a los pastores? ¿Por qué no ir a alguien al ministro de alabanza, al ministro de danzas? ¿Por qué no ir allá donde están los que están adorando? Creo que tiene que ver con lo que significa el pastor de ovejas. Y este ángel va encomendado por el Padre, porque no actúa por sí solo, encomendado por el Padre a dar este mensaje a los pastores. Y ahora quiero hablarte acerca de los pastores. Los pastores son importantes también en la historia del ser humano. ¿Quién fue el primer pastor en la Biblia? A ver, ¿alguien lo recuerda? El primer pastor que aparece en la Biblia. Más atrás, al principio, más atrás, Abel, no el hermano Abel, sino el pastor. Caín y Abel, los hijos de Adán. Abel fue uno de los primeros pastores y dice la Biblia que le ofreció sacrificio a Dios siendo pastor, y eso le agradó la ofrenda que le ofreció Caín siendo pastor de ovejas, y no le gustó mucho la ofrenda que ofreció Caín, le gustó la de Abel, la ofrenda de Abel. Los pastores no es algo que uno admire mucho, y tal vez eso fue lo que vio Caín en Abel. Dijo: pastor de ovejas, untarme yo de esa suciedad. Y puede ser más productivo ser un agricultor, puede ser más productivo en los tiempos del rey David ser militar que ser un pastor de ovejas. David estaba por allá cuidando de las ovejas, entregando su vida por las ovejas, defendiéndolas de osos, de leones, de lobos, de lo que quisiera venir a dañar las ovejas. Y era más reconocido ser militar que ser pastor. Y de alguna manera el Señor toma a lo que es menospreciado, a aquello que nadie quiere ser pastor de ovejas, y Dios lo toma, como decía el video, para darle la vuelta al mundo, para poner al mundo de revés, para poder exaltar a los sencillos. Había algo también especial en los pastores que definitivamente llamaba mucho la atención, y es que hay un pastor entrega su vida por las ovejas. El pastor que cuida las ovejas físicas, esa que hacen esas. El pastor entregaba su vida por sus ovejas. Si no eran sus ovejas, pues simplemente, no, pues vino un lobo, un león y se las comió. Yo no me voy a meter ahí, ¿no? Pues eran sus ovejas, pero yo no me voy a meter. Pero el pastor de las ovejas se metía, y con su palo, David con su honda y con todo lo que tuviera, defendía las ovejas a capa y espada. Ese era el corazón de un pastor. Y era lo que Dios estaba viendo en los pastores de Belén. Aquellos que daban su vida por las ovejas. ¿Por qué? Porque representaban a Jesús, a lo que iba a ser Jesús. Y Lucas capítulo 2, más adelante, en esos versículos más adelante, en el versículo 15, cuenta ese corazón también que tenían los pastores. Póngale cuidado, imagíneselo por favor, active su imaginación ahí. Mira lo que dice:
Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén. ¿Qué dijeron? Hablaron entre otros y dijeron: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron de manera lenta a la aldea y encontraron a María y a José. ¿Cómo fueron? Fueron apresuradamente o deprisa. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Versículo 18 dice: todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Mire qué bonito el corazón de estos pastores, porque no nos dice exactamente la Biblia qué hora era, pero podemos pensar que era de noche, que estaban ellos trabajando en la noche, que estaban ellos ahí dándole en su trabajo, y se le presenta y los interrumpe el ángel. Yo no sé si a usted le gusta que lo interrumpan cuando está trabajando, pero a mí no me gusta tanto. Me gusta terminar. Yo estoy en una tarea y la termino para sentir paz. Pero estos pastores estaban trabajando y los interrumpe el ángel. Y no los interrumpe solamente como para dejarles un mensaje, sino también los interrumpe para decirle: ¿por qué no salen de su trabajo y van y buscan al Salvador? ¿Por qué no salen de lo que están haciendo? Dejan de hacer eso que están haciendo y van y buscan al Salvador. Dejen las ovejas ahí, dejen su rebaño ahí y vayan y busquen al Salvador. Si fuera cualquier otro tipo de persona, o si de pronto estuviera en el 2023 esta escena, muchos de nosotros diríamos: y Señor, espérame, termino de trabajar porque no me puedo ver ahorita, mi jefe no me da permiso, pero acabo en 3 horitas y voy a ver a Jesús que acabo de nacer. Muchos de nosotros pondríamos muchas excusas y le diríamos al ángel: gracias, qué bonito, pero no, estoy muy ocupado, tengo muchos, me hubieras dicho con tiempo de pronto sí, pero no, estoy muy ocupado. Qué bonito el corazón de estos pastores, que el ángel viene a interrumpirle su agenda, sus proyectos y sus planes, y ellos dicen: listo, vamos. Hablaron entre ellos y: vámonos para Belén. Y no fueron: vamos a Belén, ay, sí voy. No, dice que fueron a prisa, con diligencia, con prontitud, tomaron ánimo y sí voy, sí, vamos. Y fueron con prisa. Y no era como lo podríamos imaginar, que de pronto salieron y llegaron de una vez al pesebre. Ay, qué coincidencia, llegamos de una vez. Sino que tuvieron que preguntar: ¿has visto de pronto alguna mujer embarazada que haya dado a luz hace poco? ¿Has visto de pronto una pareja, una mujer embarazada? No, sí, yo los vi por ahí. No, sí. Y pregunta y llegaron al pesebre. Sacaron de su tiempo para poder ir a buscar a Jesús. ¿Qué quiero decirte con esto, iglesia? Primero, que estés dispuesto, si te presenta un ángel alguna vez, que estés dispuesto, pero si no, que estés dispuesto a la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho algo, que hagas algo, y de pronto lo aplazas y le dices: Señor, cuando termine de estudiar me dedico? Señor, cuando me case. Señor, cuando haga. Si Dios te dice algo, toma la actitud de estos pastores y obedece y hazlo pronto. No lo extiendas, no lo aplaces, hazlo pronto. Y también si el Señor te pide que hagas algo, toma una actitud de diligencia. No que lo hagas todo rápido, pero sí que tomes una actitud de diligencia, con prontitud, ir pronto, a prisa, a hacer las cosas que Dios te pide que hagas. Y eso seguro vas a encontrar a Dios o a Jesús en eso que Dios te está diciendo que hagas. Fue lo que le pasó a los pastores. Si hubieran ido lento: ay no, vamos después, terminamos nuestra jornada y vamos, descansamos un ratico, dormidita, y vamos bañaditos, limpios, a ir y visitar al Mesías. Y seguramente de pronto, en espera hubieran llegado y ya no estaba ahí el Mesías. Porque, mis queridos hermanos, para encontrarse a Jesús hay que ser diligentes. No hay que ir con pereza: ay Señor, voy a encontrarme contigo. No hay que ir con pereza. No hay que ir
como aplazando las cosas. Hay que ir con diligencia. Y siempre que quieras encontrarte a Jesús, ve con diligencia. Encuéntrate a Jesús de manera diligente, porque todos los que se encontraron a Jesús no fueron con pereza, sino fueron con diligencia. Y así le pasó a estos pastores de Belén que fueron a encontrarse con Jesús. A diferencia de los sabios de hace 8 días, los pastores eran de la región y representaban a los judíos, al pueblo de Israel. Representaban a aquellos que estaban cerca de Jesús. Pero los pastores estaban dispuestos a arriesgarlo todo, estaban cuidando el rebaño. Dale siguiente a la siguiente imagen. Y estos son los pastores que están día y noche ahí cuidando el rebaño, que se arriesgan a peligros por ellas, por las ovejas. Quiero decirte que así es Jesús. Eso hace Jesús. Es la característica del Salvador, del Mesías. Ir a buscar a las perdidas, ir a buscar a las que están en necesidad. Y quisiera decírtelo ya para finalizar en esta última sección, en Ezequiel capítulo 34. No lo vamos a leer porque es todo el capítulo, pero si usted lo quiere leer en su casa, léalo, por favor. Pero quisiera resumirte rápidamente Ezequiel capítulo 34. Ezequiel es un profeta y Dios le habla a Ezequiel y le habla sobre los pastores. Pero pareciera que no son los pastores físicos que atienden ahí a las ovejas, sino que son los pastores de este tiempo, el ministerio pastoral de este tiempo. No, de alguna manera simbólica, habla acerca de lo que podría pasar en los días de hoy. Empieza diciendo los versículos, empieza diciendo Dios a los pastores, recriminándoles y diciéndoles: pastores, ustedes se apacientan a sí mismos y no apacientan a mis ovejas. Ustedes comen delicioso, pero dejan a mis ovejas sin comer. Ustedes se fortalecen, pero dejan a mis ovejas débiles. Ustedes se preocupan por ustedes, pero mis ovejas están descuidadas. Y por eso el Señor se enoja y les dice estas palabras. Dice: no han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas, no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Qué duro esto. Que el Señor viene a buscar a sus ovejas y se da cuenta que los pastores que las estaban cuidando eran duros con ellas, eran crueles. Y en los versos 7 al 10, Dios les dice que va a ser enemigo de esos pastores y que no les va a quitar la posibilidad de que sigan pastoreando a sus ovejas. Los va a quitar del ministerio, los va a quitar de la obra porque están haciéndole daño a sus ovejas. Y en el versículo 11 en adelante, lo tengo ahí en la pantalla para que lo leamos juntos. Mire lo que dice Ezequiel 34, versículo 11. Dice: esto dice el Señor soberano: yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca al rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Mire, esto habla acerca de lo que Jesús vino a hacer aquí. Jesús vino, y quizás por eso es la importancia de que los pastores estén allí en el pesebre con Jesús, porque representan la función de Jesús para nosotros. Como seres humanos y pastores vamos a fallar y vamos nunca a cumplir la función completa que Dios espera que cumplamos. Que Dios nos permita y me permita hacer lo mayor posible, pero como ser humano claramente voy a fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque el mejor pastor ya fue enviado a nosotros. El mejor pastor, el sol de justicia, como dice este pasaje, va a venir en ese día oscuro y nublado. Va a venir para alumbrar y ser el pastor que debe ser para sus ovejas, para ti y para mí. Él ha venido y nos ha encontrado así esparciditos. Dice la Biblia que Jesús tuvo tristeza y misericordia cuando ve a su pueblo
el pueblo de Israel lo había esparcido como ovejas que no tenían pastor, y tuvo misericordia y compasión de ellos. Así pasó con nosotros. Jesús nos ve con compasión y nos ve así esparciditos, perdidos, como ovejas tercas por allá deambulando. ¿Y qué hace Él? Nos trae nuevamente a su redil. Nos trae nuevamente, va en busca de nosotros. Y eso lo dice la parábola de la oveja perdida. La parábola de las 99, que está en Lucas capítulo 15, habla acerca de eso, que Jesús dejó a 99 ovejas y se fue en busca de esa descarriada terrible, de esa terrible que se fue a hacer lo que quería hacer en su vida. Pero fue Jesús. Y de pronto algunas personas digan: pastor, usted debería hacer lo que hace el pastor de las ovejas de las 99 con la una. Pero mire, claramente mi deseo es ir a buscarla, pero aquí este pasaje, esta parábola está hablando específicamente de Jesús. Está diciendo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, la ovejita que se había ido. Él vino a buscarla y a salvarla. Y esa es función de Jesús. Él viene a hacer y a cumplir de lleno la función de pastor en nuestra vida. Claro que tú necesitas un pastor y por eso estoy aquí yo también. Pero nunca voy a alcanzar a suplir, ni será mi intención suplir como Dios va a suplir en tu vida. Quisiera decirte que de la misma manera, así como pasa con los ángeles, a veces pasa con los pastores. Cuando vemos a un pastor que Dios está usando, a veces vemos personas haciendo fila, esperando a que Él se desocupe para: por favor, ore por mí, para ver si esta vez sí mi circunstancia cambia. Y ponemos nuestra fe no en Dios, sino ponemos nuestra fe en personas, en pastores, predicadores que Dios usa en gran manera, en señales, en prodigios. Por favor, ore por mí para ver si Dios me sana, para ver si Dios me provee, para ver si Dios me salva, para ver si Dios hace algo. Y en vez de poner nuestra mirada en Jesús, el Salvador que nació, ponemos nuestra mirada en los pastores. Es que los pastores llegaron a ver a Jesús y Dios los usa, y se les apareció un ángel y les mostró y les habló y les dijo. Pero no son ellos lo importante en esta escena. El importante es Jesús, quien acabó de nacer. No quiere decir que si usted se acerca y me dice: pastor, ore por algo por mí, yo no lo voy a hacer. Lo voy a hacer con todo el amor y con todo el cariño que Dios ha puesto en mi vida. Pero tu mirada no puede estar y tu esperanza no puede estar en que el pastor resuelva con una oración tu circunstancia, sino que tiene que estar puesta en que Jesús intervenga en tu vida, en que ese sol de justicia aparezca en ti y haga justicia en tu vida. Eso es lo que tiene que pasar en ti. Tu mirada tiene que estar ahí. Y cuando nos enfocamos de manera correcta, hacemos lo que hicieron los ángeles: cantamos a Dios, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, y recibimos la paz de Dios, porque damos la gloria no en las bajuras, sino en las alturas. Y lo mismo pasa con los pastores. En nuestra posición como pastores también, como hijos de Dios, vamos y nos encontramos con el Hijo que acabó de nacer, con Jesús que acabó de nacer, y adoramos a quien debemos adorar. Yo quiero invitarte, iglesia, para que enfoques y pongas tu mirada no en el pastor como el Mesías, sino el Mesías que usa el pastor. No en el ángel y las circunstancias que Dios usa como el Mesías, sino el Mesías que usa las circunstancias a favor para que tú lo glorifiques. Y juntos podamos adorar a Dios, que es el único que tiene que ser adorado. Y para terminar, quisiera regalarte este pasaje de Isaías capítulo 60, que oro y pido que Dios ponga para nosotros en nuestra vida. Por favor, léalo conmigo. Isaías 60, versículo 19. Si quiere, anótelo, subráyalo en su Biblia. Mire lo que dice: ya no necesitarás que el sol brille durante el día, ni que la luna alumbre durante la noche, porque el Señor tu Dios será tu luz perpetua y tu Dios será tu gloria. Qué palabra tan linda, porque habla que usted y yo no vamos a depender de lo físico ni lo material, de lo externo, de las personas. No vamos a necesitar, y no por autosuficiencia, sino porque nos dependemos de Dios, porque Dios va a ser mi gloria, porque Dios va a ser mi luz perpetua, la que necesito en mi vida, el sol naciente, el sol de justicia que viene a alumbrar a aquellos becerritos de la manada
que necesitamos ser libres, que necesitamos saltar, que necesitamos hollar cosas en nuestra vida, ese sol de justicia viene a nacer para reemplazar todo lo material en tu vida. Yo quisiera invitarte, iglesia, para que pienses qué cosas están ocupando el lugar de Dios en tu vida. Creo que Dios permitió que Lucas escribiera sobre los ángeles y sobre los pastores para que le echáramos una mirada a qué cosas estamos adorando más que a Dios. ¿Qué está ocupando el lugar? ¿En dónde estamos poniendo nuestra fe? ¿O en quién? Es que si tuviéramos estas circunstancias, pastor, si tuviera este trabajo, es que si tuviera, mi esposo fuera de esta manera o mi esposa fuera de esta manera, las cosas serían diferentes. Pues si el sol de justicia ha nacido en tu vida, si Jesús ha nacido en tu vida, ni siquiera del sol y de la luna vas a necesitar, porque Dios viene a llenarlo todo en ti. Yo quiero pedirte que te pongas de pie y hablemos con el Señor, que hablemos con Dios. Y dile al Señor conmigo esta mañana, si de pronto en tu vida, en tu caminar, de pronto como oveja, incluso perdida, has buscado otras cosas para poder recibir lo que estás buscando, sanidad. Si has de pronto ido a buscar en algún momento en tu vida una oración de José Gregorio, una sanidad de algún santo que ocupaba el lugar de Dios. Incluso si en tu corazón, y lo digo con todo respeto, hay la intención de que la Virgen María sea la intercesora en tu vida. Si de pronto en algún momento en tu vida has tenido en tu corazón que alguna persona con algún don espiritual traiga la solución a tus problemas y has puesto tu confianza y tu fe en esa persona, que puedas decirle hoy a Dios esta mañana: Señor, perdóname porque he puesto mi mirada en el lugar equivocado. Que puedas decirle a Dios: perdóname porque creo que he mirado a donde no debo mirar. Me he distraído o me distraje con las señales, me distraje con los ángeles que vi en los cielos, la gloria que vi en otras cosas. Perdóname, Señor. De pronto recibí un milagro de alguien y pensé que ese era Dios. Perdóname, Señor. Señor, perdóname si he puesto mi mirada en algún pastor, en algún predicador, y lo he admirado tanto que quisiera poder tenerlo cerca para recibir bendición, para recibir cosas en mi vida. Perdóname si he puesto mi mirada en ellos y he hecho de ellos unos ídolos. Perdóname. Yo quiero hoy volver a ti y decirte: yo quiero que tú seas mi sol de justicia. Yo quiero decirte y expresarte con mi corazón y juntos con mi iglesia, Señor, decirte: Señor, nace en nuestra vida y en nuestra oscuridad ese sol de justicia, que resplandezca y nos permita salir con libertad si nos sentimos atados, que podamos disfrutar y saltar la vida en abundancia que tú nos has dado, y podamos, como becerros de la manada, de tu manada y de tu rebaño, disfrutar de los pastos donde tú nos llevas, donde tú nos pones, porque tú eres mi pastor. Señor, que podamos derrotar y derribar circunstancias en nuestra vida que nos están opacando, que podamos hollarlas, que podamos derrotarlas, que podamos ser mayores por nuestra fe y dar esta batalla espiritual, de esta que estamos luchando con la ansiedad, con la depresión, con la zozobra, con la autoestima, con la falta de visión de Dios, con la falta de identidad de Dios. Que podamos luchar con esto y salir adelante y ver cómo hollamos a aquellos enemigos que quieren venir a afectarnos, emocionales o físicos o espirituales. Por favor, Dios, y dile conmigo: Señor, nace sobre mi vida, sol de justicia. Nace sobre mi vida. Tú eres suficiente para mí y solamente quiero adorarte a ti. Queremos solamente adorar a Dios. Por favor,
porque tú estás aquí, Señor. Canta conmigo esta canción. Si estás aquí, gigantes caerán, la fe crecerá en nuestra adoración. Dile una vez más, si estás aquí, te oímos decir, sean fuertes, valientes, verán mi bondad. Fuerte es tu amor, fuerte es tu amor, fuerte es tu amor. Oh, cuán fuerte es tu amor. Dale una vez más, si estás aquí, gigantes caerán, la fe crecerá en nuestra adoración. Si estás aquí, dile, Señor, si estás aquí, te oímos decir, sean fuertes, valientes, verán mi bondad. Fuerte es tu amor, fuerte es tu amor. Oh, cuán fuerte es tu amor. Señor, gracias. Gracias porque tú nos has amado hasta el fin y nos has buscado en cada rincón. Si nos perdemos, por favor, sé nuestro pastor, guíanos por sendas de justicia. Si nos perdemos y nos desviamos, si nuestro corazón se alimenta de algo oscuro y negativo, por favor, apaciéntanos y cuídanos como nuestro pastor, porque te necesitamos. Resplandece sobre la vida de tus hijos, sobre esta iglesia como sol de justicia. Que las circunstancias no nos venzan y que podamos ver la justicia de Dios en nuestra vida. Que podamos verte peleando nuestras batallas. Que podamos verte, Señor, tomando nuestra causa como tuya, Señor. Y ver que nos pones en delicados pastos, que nos ayudas en nuestras dificultades. En el nombre de Jesús te alabamos. Dile, Señor, gracias por los ángeles, gracias por los pastores, pero te veo solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Jesús por eso? Dile, Jesús, gracias. Bueno, creo que todos somos antiguos, ¿cierto? Y nos conocemos. Así que, iglesia, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Un abrazo a todos, que tengan una excelente semana. Papitos, no se olviden de sus hijos que deben estar por llegar. Bendiciones a todos.